Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ahorita nada más estoy dando unos minutitos a ver si se conecta más gente. Y si no, ahorita iniciamos tú y yo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te ha ido con tu trabajo? ¿Sigues en lo de la gastronomía o ya no? sí, sigo yendo. No, pues está bien, qué bueno. Sí, pues trabajo y estudio. En las mañanas estudio y en la tarde pues voy a trabajar. No, pues está bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. Pues sí, no, qué bueno. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Ale. ¿Cómo amaneció? Bien. Qué bueno, va todo bien, gracias a Dios. ¿La escuela cuándo se va a abrir? ¿O va a seguir todavía así virtuales? Mira, yo estoy escuchando, creo que ya están dando luz verde, no para las escuelas, sino para bares, para cines. Entonces yo creo que ya Restaurantes después también. de que abran los cines, pues ya seguimos nosotros, porque pues las salas de cine son cerradas y ahí pues caben muchos Sí, son muchos ahí, muchas personas. encerradas en un lugar. Entonces, pues si ya le dan luz verde a los cines, pues ya enseguidita estamos en las escuelas, ¿va? Sí, porque aquí donde yo vivo hay otra prepa Sí, y, y ahí yo he visto que ahí entran alumnos. qué raro. Sí, o sea, a mí también se me hizo raro. Y luego yo también voy a la escuela los sábados Sí, y también voy y se llena de muchos alumnos. pero a clases Sí, son clases de y que, todos de que, los salones de que estudiaste en los sábados. de estudio gastronomía también los sábados. Y están yendo presencial, qué raro. Sí, estamos yendo y son varias carreras y son salones. ¿En qué escuela estás? Si no es indiscreción. Es en la Academia Washington. Ok, Academia Washington. Sí, o sea, todos los días está abierto ahí, va mucha gente. Qué bueno que me dices para ir indagando porque, bueno, la Secretaría de nosotros no nos ha dado luz verde, bueno, bueno, a las universidades, ¿verdad? Sí, Entonces por eso se me hace muy raro, pero no, qué bueno que me dices para tomarlo en cuenta, para comentarlo aquí en la escuela, va. y luego pues ahí también son salones cerrados. Pues sí, y si ya hay movimiento, pues que nos digan, pues para poder nosotros también ya, que ya Pues vengan para acá, porque pues está mejor presencial que virtual. sí, Eso lo tenemos bien detectado, ¿va? sí. O simplemente ustedes se dan cuenta, a veces les pregunto a alguien y uno como que ya, o ya no están ahí o les da pena hablar, entonces, Sí, pues ya en el salón pues tienen que hablar. pues sí, pues ahí están físicamente. O ponle que no sepas, pues me dice, no, no sé, y se acabó, pero aquí en la computadora pues está canijo, ¿va? No sabe uno Pues, si están dormidos o qué onda. eh, Pero bueno, es parte de la vida, ¿va? ¿Y cómo se ha sentido? A ver, ¿les ha gustado en las materias? ¿Cómo se han sentido con los maestros, con las entregas de sus trabajos y todo? pues bien. Yo me he sentido bien. Bien. ¿Usted también viene, Alejandra? Pues sí, porque no, pues no, que fue como repentino, a las 8 de la mañana tuve que comprar la computadora, como que me dolió el alma. Y luego también hice de mi casa, como que otra vez y pues todavía fue más difícil. Pues las tareas y tiro a flex a mi horario y trabajo también. O no estoy, no estoy, está bien. Está todo bien, me da gusto.
que esté todo bien. Bueno. Vamos a empezar. Pues no han llegado los demás. Yo creo que a lo mejor se están conectando y uno les cuesta mucho el conectarse al internet porque como que está fallando en algunos lados del internet. Vamos a ver. La clase pasada pudimos ver lo que era la selección natural y lo que era la selección artificial, ¿verdad? Donde decíamos que lo artificial era todo lo que inyectaban o lo que hacían para que se diera otro tipo de sustancia, ¿no? Ahora vamos a ver, mientras que los creadores de palomas actúan como agentes de selección al promover la reproducción de algunos individuos, pero no de otros, entre las poblaciones cautivas diferentes. ¿Eso viene en el manual? ¿Mandé? ¿Eso viene en el manual? Sí. Ah, no, eso Bien. no viene en el manual, es que estoy usando el manual y me apoyo en otro manual, ¿verdad? Ah, ok. Sí, no, ahorita todavía no viene, ya después nos vamos a enfocar al manual. Es que me enfoco un rato en el manual y luego en otro lado. Sí, ok, sí. Entonces, pero de otros entre las poblaciones cautivas, diferentes agentes selectivos operan a través del amplio rango de variación entre las palomas salvajes, los halcones peregrinos que se alimentan de palomas constituyen agentes de este tipo. Los individuos más rápidos o mejor camuflados de la población de palomas tienen una mayor oportunidad de escapar de los halcones y vivir lo suficiente como para reproducirse. En comparación con los individuos no tan rápidos o demasiado visibles de la población, lo que Darwin identificó como selección natural es simplemente el resultado de las diferencias en la supervivencia y reproducción entre los individuos de una población que presenta variaciones en uno o más de las características hereditarias que comparten. A menos que el lector se dedique a la cría de palomas, la variación entre ellas puede no ser muy importante en su vida, así que pensaremos en algo más cercano a nosotros, los antibióticos. A ver, Kevin Gómez, ¿usted sabe qué son los antibióticos? Pues son como sustancias para, pues, pues imagínate, bueno, me suena como sustancias así como medicinas. Es una medicina, así es. ¿Y para Que, qué sirve esta medicina? pues puede servir para muchas cosas. Así es. Normalmente cuando uno toma antibiótico es porque normalmente tenemos alguna infección. Sí, ¿Estamos de acuerdo, va? sí. Entonces, esa infección, los antibióticos la combaten. Entonces, por eso a veces tomamos medicamentos que son antibióticos, ya sea tomados o inyectados, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos recetan.
o de lo que queramos, cuál de las dos queramos. Normalmente las inyecciones dicen que son más efectivas porque dicen que son más rápido, ¿verdad? Entonces, todas esas son las que nos sirven a nosotros y a los animales también para combatir enfermedades. O sea, ya que tenemos una infección, con esa la vamos a combatir, la vamos a eliminar. Entonces, los antibióticos son potentes secreciones de ciertas bacterias y hongos que viven en la tierra y que matan a sus competidores, bacterias y hongos, para acaparar los nutrientes. En la década de los 40, la humanidad aprendió a usar los antibióticos para matar las bacterias que provocaban enfermedades. Los médicos llegaron a prescribir estos fármacos maravillosos, inclusive para infecciones leves. En algunos casos incluso se llegó a agregar antibióticos a la pasta dental y a la goma de mascar. No obstante, los antibióticos son poderosos agentes para la selección natural. Consideremos de qué manera uno de ellos, llamado streptomicina, impide el funcionamiento de ciertas proteínas esenciales en las bacterias que constituyen su blanco. Algunas cepas bacterianas muestran mutaciones que modifican ligeramente la forma molecular de sus proteínas, de modo que la streptomicina ya no puede unirse a ellas. A diferencia de las bacterias sin mutación, las mutantes sobreviven y se reproducen. En otras palabras, el antibiótico actúa contra las bacterias susceptibles, pero favorece el desarrollo de cepas, variantes que representan resistencia a él. También ojo con eso. Muchas veces tomamos medicamentos, en este caso antibióticos, ya sea inyectados o tomados, y nos puede, o sea, te puedes aliviar a lo mejor de esa infección que traes, pero te puede brincar otra enfermedad. ¿Por qué? Porque ya se desarrollan las bacterias que tienes en tu cuerpo y se canalizan de otra forma y te puede dar otro tipo de enfermedad, que a lo mejor ya es más fácil de controlarla. Ahora, también el estar consumiendo ¿cómo se llama? Antibiótico, pues no es bueno. O sea, si lo tomas muy seguido, ¿va? ¿Por qué? Porque te haces luego inmune a eso. Entonces, cada vez que se enferma uno y está tomando antibióticos, cuando realmente estés muy malo, que ocupes un antibiótico, ya no te va a hacer efecto. Como que se hacen adictos a ese medicamento, porque uno ya sabe, ¿no? Cuando, por decir que traemos dolor de garganta, luego, no, ya traigo infección porque traigo moco verde. Entonces, luego tratamos de ¿cómo se llama? De meterle antibiótico, y a veces no nos lo recetan, nosotros tomamos cualquier antibiótico que pues nos consulta, bueno, sí nos recetan, porque pues los antibióticos no se venden, se supone que no se venden más que con receta médica. Entonces, pues ya estamos tomando ese medicamento, pero a veces nos hacemos adictos a. Entonces, cada vez que te enfermas, te tomas esas pastillas y al rato ya no te sirve porque ya no te hace efecto la pastilla o la inyección. Ahora, la existencia de cepas resistentes a los antibióticos dificulta el tratamiento de las enfermedades bacterianas, incluyendo tuberculosis, tiroidea, gonorrea
e infecciones por estafilococos. Estafilococos. A medida que evoluciona la resistencia mediante procesos de selección, es necesario que las estrategias para el uso de antibióticos se modifiquen con el fin de vencer a las nuevas defensas. Por eso las compañías farmacéuticas intentan modificar parte de las moléculas de los antibióticos. Este tipo de cambios moleculares en el laboratorio puede producir antibióticos más eficaces. Estos funcionarán hasta que las nuevas generaciones de superbacterias con mayor resistencia entren a la competencia evolutiva por los nutrientes. Aquí otra cosa muy importante, la otra vez me tocó ir con un homeópata. Yo padezco mucho de alergias y de bronquios. Y todo el mundo, como ven que me pongo muy malo, yo ya fui con alergólogos, fui con muchos médicos y nomás no hay mejoramiento. A lo mejor ya un poquito, ¿verdad? Pero todavía a veces me pongo muy mal. Entonces, todo el mundo ve con ¿cómo se llama Se me fue el nombre. Ve con un homeópata, a lo mejor él te lo quita. Pues no sé, yo andaba muy malo. El día que fui con el homeópata era porque yo ya no aguantaba, iba malísimo. Y ya me empezó a checar y me empezó a dar medicamento homeópata. Me puse más malo, pero muchísimo más malo. Y ahí lo suspendí porque pues, me sentía súper mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Volví a ir con el homeópata y le digo, ¿sabe qué? Me puse más malo con lo que me dio. Dijo, no, es que así es. Muchas veces los medicamentos que les damos nosotros, ustedes se van a poner más malos, pero ahí es donde está haciendo efecto el medicamento para luego ir contrarrestando todas las bacterias o todo lo malo que tenemos en el cuerpo. Me dice, esa es la función de la medicina homeópata. Te pones más malo, pero luego ya combate todo, ¿va? Entonces yo no sabía eso, yo lo suspendí porque pensé que me había dado otra cosa, nada que ver. Pero no, esa era la función y ya no volví a ir con el homeópata porque sí me sentí muy mal. Pero hay gente que confía mucho con las homeópatas, donde te dan las pastillas que saben alcohol. Hay gente que dice que anda tomando todo el día chochos, ¿verdad? Pero pues hay gente que sí le ha resultado, que cree mucho en la medicina homeópata, ¿va? O al contrario, profe, se pusieron hasta las chanclas. Ándale, o si no ya nada más te pones, nada más para olvidarte le va, porque cada hora o cada 2 horas hay que estar tomando eso. Se ponen muy locos con 2 pastillas o 3, ¿verdad, Alejandra? Sí. Pues sí, no, está bien. Dice, más adelante consideramos los mecanismos por los cuales evolucionan las polillas, las palomas, las bacterias y otros organismos. Mientras tanto, reflexionemos sobre algunos puntos claves de la selección natural que constituyen los fundamentos de las investigaciones biológicas sobre la naturaleza de la diversidad de los seres vivos. El número 1 dice, los individuos de una población varían en su forma, función y comportamiento. Gran parte de esas variaciones son hereditarias, pueden transmitirse de padres a hijos. El número 2 dice, algunas formas de las características hereditarias son más adaptativas a las condiciones predominantes,
mejoran las oportunidades de sobrevivencia y de reproducción del individuo y lo ayudan a obtener alimentos, aparearse, ocultarse, entre otros aspectos. La selección natural es el resultado de las diferencias de la supervivencia y reproducción entre los individuos de una generación dada. La selección natural conduce a una mejor adaptación a las condiciones predominantes del medio ambiente. Las formas adaptativas de las características tienden a hacerse más comunes que las otras formas. De este modo, las características de la población cambian y evolucionan. Aquí todo esto es lo que es hereditario, lo que va evolucionando en nuestras vidas. A veces hay gente que padece de, por decir, de migrañas o de alguna enfermedad y no lo van a creer, eso también a veces es hereditario. O sea, hay enfermedades que son hereditarias. Por decir, mi suegra padece mucho de su columna vertebral y mi suegra tiene tres hijas y un hijo. Dos de sus hijas padecen del mismo dolor de espalda, pero ya le dijeron que eso era hereditario, o sea, los médicos ya confirmaron que sí, eso es hereditario. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser hereditarias o hay otras cosas que ya por la edad pues empiezan a doler algunos huesos o algunos músculos o empiezan a salir algunas enfermedades o algo que nosotros o alguien no tenía antes. Entonces eso va evolucionando en la vida, ¿va? Y también, por decirlo, del cáncer. El cáncer también muchas veces puede ser herencia, las canas, por decir, las canas dicen, por decir, hay gente que tiene muchísimas canas, pues buscan a ver quién en la familia está muy canoso y de ahí sale, ¿verdad? O igual los que son muy gorditos, también empiezan a decir, no, es que es herencia, y así sucesivamente. Para todo le echamos la culpa a la herencia, ¿verdad? Pero lo más padre de todo es cuando se mueran van a agarrar buena herencia, no se crean. Hay que estudiar y trabajar para poder agarrar buenos billetes, ¿verdad? No para agarrar, para poder hacer billetes. Dice, por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, la adversidad de los seres vivos es la suma de las variaciones totales en las características que se han acumulado en las diferentes líneas de descendencia de una generación a otra, a causa de la selección natural y de otros procesos de cambio. Las mutaciones del ADN introducen variaciones en las características hereditarias. Aunque muchas mutaciones son dañinas, algunas dan lugar a variaciones de forma, función o comportamiento que constituyen adaptaciones a las condiciones ambientales predominantes. La selección natural es el resultado de las diferencias de supervivencia y reproducción entre los individuos de una población que representan variaciones en uno o más características hereditarias. Este proceso ayuda a explicar la evolución, las modificaciones en las líneas individuales de descendencia que en el transcurso del tiempo ha dado lugar a la gran diversidad de seres vivos. Esto de la selección natural eso es lo natural, o sea, por decir, si mi papá es de alguna forma, muchas veces hasta dicen que el carácter también se hereda. Hay gente que es muy noble, hay gente que es muy estricta, hay gente que es muy aprensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también se puede heredar. Entonces, hay muchas cosas que heredamos
que son naturales, porque pues, ni modo que me inyecten mi papá, por decir que tenga canas y a mí me inyecten para que yo tenga canas, pues eso no existe, ¿va? Entonces, todo eso son las herencias naturales, las que se dan por naturaleza. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. No. Ok, vamos bien entonces. A ver, aguanten un segundito. Ok, vamos a ver la naturaleza de las investigaciones biológicas. En las secciones precedentes se describieron algunos conceptos fundamentales. Ahora procederemos a examinar esta o cualquier otra recopilación de hechos con actitud crítica. ¿Por qué aceptar que estos conceptos son verdaderos? Para responder es necesario comprender cómo efectúan los biólogos inferencias sobre las observaciones y cómo prueban su potencia predictiva mediante experimentos reales realizados en la naturaleza o en el laboratorio. Por decir, ¿ustedes han oído de las hipótesis? ¿Alguien ha oído de esa palabra hipótesis? No. ¿Perdón, Devani? No. Que no. Ah, ok. Bueno. Las hipótesis es como tipo hacer investigaciones o indagaciones. Dice observaciones, hipótesis y pruebas. Dice, para comprender cómo se hace la ciencia, comenzamos por algunas prácticas comunes en la investigación científica. Observa algún aspecto de la naturaleza. Examina con cuidado lo que otros han determinado al respecto y después formula alguna pregunta o identifica algún problema relacionado con esa observación. Desarrolla hipótesis o suposiciones adecuadas acerca de las posibles respuestas a las preguntas o soluciones de problemas. 3. Utilizando las hipótesis como guía, efectúa una predicción, es decir, una declaración de algo que podría observarse en el mundo natural en caso de que tuviese oportunidad de verlo o detectarlo. A menudo esto se denomina proceso de suposición. Si entonces, por ejemplo, si la gravedad no atrajera los objetos hacia la Tierra, entonces sería posible observar que las manzanas maduras de un árbol se elevaran en vez de caer al suelo. El número 4. Diseña caminos para probar la exactitud de sus predicciones, por ejemplo, mediante observaciones sistemáticas, construyendo modelos y realizando experimentos. Los modelos son descripciones teóricas detalladas o analogías que nos ayudan a visualizar algo que aún no ha sido observado directamente. Número 5. Si las pruebas no confirman tus predicciones, examínalas.
para ver qué error podría haberse cometido. Quizás hayas pasado por alto algún factor que influya en los resultados de la prueba o quizás tu hipótesis no sea suficientemente buena. El número 6, repite esas pruebas o diseña otras. Mientras más hagas, mejor, ya que es probable que las hipótesis capaces de soportar diversas pruebas sean más útiles. Y número 7, analiza y reporta objetivamente los resultados de la prueba y las conclusiones que de ellos se derivan. Entonces, aquí la hipótesis es para hacer investigaciones, pero esas investigaciones pues se hacen más profundas. Ahora, quizás hayas escuchado que este tipo de prácticas se denomina el método científico, como si todos los científicos marcharan al compás de un tambor, siguiendo un procedimiento absoluto de tipo fijo. Sin embargo, no es así. Muchos científicos observan, describen y reportan acerca de un mismo tema y después permiten que otros formulen hipótesis. Cada quien va a hacer, o decir, cada quien hace una deducción de lo que está investigando o de lo que está haciendo. Y ya al final se comparten, por decir, porque no todos pensamos igual. A lo mejor yo le pongo un conejo y a lo mejor a mí me gusta un conejo, pero a lo mejor a Alejandra no le gusta, o a César, o Kevin lo ve como, en lugar de conejo, lo ve como rata. Entonces cada quien va a hacer sus deducciones. Y ya al final se toman puntos importantes, cada quien da su opinión y ya se da un resultado. ¿Ok? Sí. Ok, algunos tienen suerte y por casualidad encuentran información que no estaban buscando. Por supuesto, la suerte favorece a aquellas mentes que se encuentran preparadas para reconocer el significado de la información. Los científicos no siguen un método único, adoptan una actitud crítica que intenta demostrar hechos en vez de limitarse a repetir lo que ya se sabe, y adoptan un método lógico para resolver problemas. El uso de la lógica consiste en adoptar patrones de pensamiento, por lo cual un individuo llega a una conclusión que no contradice la evidencia en la cual se basa. Cuando una persona lame un limón, percibe una sensación agria en la boca. Ustedes han tratado con bebés o niños chiquitos, bueno, no bebés, no, niños chiquitos como de 4 años, 5 años. Sí. ¿Le han dado un limón? No. Sí. Un día hagan la prueba, denle un Limón o limón mostaza. 4 años y van a ver las caras que va a hacer. Incluso hay niños que les encanta hacer eso, agarrar los limones, ven un limón, porque todo a esa edad se meten a la boca. Y se empiezan a reír bien curados. Sí es cierto. Entonces, pues lo Y hasta muy grande. y luego se empiezan a reír. Es que mi sobrino hace esas cosas, por eso lo digo. ¿Mandé? Mi sobrino hace esas cosas, por eso me da risa, porque la otra vez tiró coca al piso y luego se fue a jugar y mi prima, bueno, que es mi prima hermana, hace cuenta que le dijo, me trapeas ahí, y fue por el trapeador, hizo una carilla bien curada y luego se fue riendo, pero estuvo bien curado. Entonces, por eso lo digo, porque sí son bien traviesos. Sí, pues travesuras. Está bien. No, y le digo, agarran un limón, se lo meten en la boca y hacen gestos y luego ya se empiezan a reír, ¿verdad? Pero bueno. Y hasta juegan con ellos.
como si Así fuera es, un juguete. pues sí. Luego dice, si lame otros 10 limones, observará que en todas las ocasiones percibe el mismo sabor y llegará a la conclusión de que todos los limones son agrios. De este modo, correlacionará un hecho específico, limón, con otro es agrio. Mediante este patrón de pensamiento llamado lógica inductiva, el individuo infiere o induce una declaración general a partir de observaciones específicas. La expresión de dicha generalización es, en palabras de suposición, sí, entonces, constituye una hipótesis. Por ejemplo, si lames cualquier limón, entonces percibirás un sabor agrio. Mediante este patrón de pensamiento llamado lógica deductiva, el individuo realiza inferencias acerca de consecuencias o predicciones específicas que se derivan de una hipótesis. Supongamos que la persona mencionada con anterioridad decide probar su hipótesis efectuando un muestreo de diversos limones. La variedad de limón Meyer es relativamente dulce. Recomendamos también que muchas personas no perciben el sabor con claridad, de modo que el investigador modifica su hipótesis. Cuando la mayoría de las personas lame un limón, excepto el limón Meyer, percibe un sabor agrio. Suponga que se hace un muestreo en todo el mundo de todas las variedades de limones y se llega a la conclusión de que la hipótesis modificada es buena. Sería imposible probarla, pues quizá existían árboles de limón en sitios aún desconocidos. Pero se podría afirmar que la hipótesis tiene una elevada probabilidad de ser correcta. Las observaciones comprensibles constituyen un medio lógico de probar las predicciones derivadas de hipótesis. También se emplea para la experimentación. Estas pruebas simplifican las observaciones realizadas en la naturaleza, en laboratorio, manipulando y controlando las condiciones en las cuales se realizan estas observaciones. Cuando se diseña en forma adecuada, las pruebas observacionales y experimentales permiten predecir lo que ocurrirá si la hipótesis es correcta o lo que no ocurrirá si la hipótesis es incorrecta. Por decir, hay unos ejemplos, bueno, unas gráficas que nos dicen cómo tomar muestras de algún aspecto de la naturaleza. Hay dos, que es el grupo de control, donde la variable que se prueba está ausente, y el grupo experimental. El grupo experimental es donde la variable que se prueba está presente. Ahora, el grupo de control, ahí sacamos lo que es la recopilación de resultados, al igual que en la experimental. Se saca una recopilación de resultados. Las dos recopilaciones de resultados que nos da tanto en el grupo de control como en el grupo de experimental, se hacen comparaciones y se analizan los resultados de la prueba. Ya que se hace eso, se reporta el diseño experimental, los resultados de la prueba y las conclusiones obtenidas a partir de ellos. O sea, ya se hace la conclusión final. ¿Ok? Donde ya decimos lo que realmente pasó cuando lo vimos, como quien dice, hicimos un simulacro de una investigación sin el producto enfrente de nosotros y otra con el producto enfrente, o sea, en físico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, yo no. Ok. No. Incluso ya se va a terminar la videollamada, la clase, entonces
Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy Profe, yo bien. tengo una pregunta. ¿Sí le Claro llegó que- mi correo? Ale, ¿cuándo me lo mandó? Ay, no tengo idea. Pero mandé la tarea ahí por su correo. Ah, ok, por correo, ¿verdad? Lo mandó. Sí. Ok, sí, yo le voy a decir franca. Estoy todavía checando tareas. Yo creo que hoy en la tarde sigo avanzando. Todavía no llego con ustedes, entonces por eso no te puedo decir si sí me llegó o no. Pero si no me llegó, no te preocupes, te voy a mandar un mensaje y ahí, y si no me llegó, te voy a mandar un mensaje. Si sí me llegó, pues ya no te voy a mandar nada. Ah, bueno, es que